A ver si me escuchan o no. Sí, sí se escucha, pero yo no me Ok. acuerdo. Bueno. Quería pues que recordaran un poco acerca de esta parte porque dentro de esas prácticas, bueno, de esa prueba que hicieron, obtuvieron curvas relacionadas con esa deformación que sufre el suelo, que tendría que tener un comportamiento muy similar a este que ven aquí. ¿Se acuerdan que esa prueba consiste en que tienen que labrar un espécimen de preferencia inalterado, es decir, que mantenga las condiciones tal cual está in situ? Y en una primera instancia va a presentar una compresión inicial, es decir, un asentamiento pues inicial, que posteriormente tendrá como esta pendiente para pasar a esta parte que se le conoce como una consolidación primaria. Y finalmente, a lo largo del tiempo en el cual van tomando sus lecturas, se va a estabilizar, pero antes de llegar a esa estabilización, se presenta todavía un asentamiento secundario. O sea, en este caso, lo que sería esta parte. ¿Sí recuerdan esas curvas que ustedes obtuvieron? ¿Me pueden platicar un poquito a ver acerca de lo que vieron en esa práctica? Pues veíamos cómo se comprimía una muestra cuando le poníamos una cierta carga, Ujú. y luego veíamos cómo se recuperaba una vez que le quitábamos esa carga. Ok. Ok, bueno, entonces, si de acuerdo a lo que comenta su compañero Marco, se acuerdan que ese espécimen o esa muestra que se utilizó, pues se le fue aplicando un incremento de carga para ver cómo se iba comportando justamente ese suelo, hasta una cierta deformación. En función del tipo de suelo, es decir, si fuese una arcilla o si fuese un limo, pues tendría una recuperación muy diferente, ¿no? Eh, Normalmente si la arcilla es expansiva, pues esa recuperación será más evidente en comparación a un suelo limoso, el cual no, pues, no tendría tanta recuperación. Esto considerando si tuviera un cierto porcentaje de arcillas. Pero bueno, lo que quería que vieran pues es justamente cómo se comporta y en qué consisten esas fases que a lo mejor se los platicaron en la parte mecánica de suelos 2, pero es justamente nos sirve esas gráficas para hacer esos cálculos en relación al asentamiento inicial, pero principalmente la consolidación, bueno, el asentamiento primario y secundario en función a qué? A esta prueba de consolidación unidimensional. Entonces, en función a eso, pues tendríamos lo que son esfuerzos verticales actual y el esfuerzo de preconsolidación, que son estas diferencias que ustedes obtienen de acuerdo a lo que ustedes ya hicieron en la parte de la prueba de consolidación en la parte de laboratorio. Igual, si es necesario, pues retomar un poco esa parte para que les quede un poco más claro, pero principalmente ocurre esto, ¿no? Que tenemos una altura inicial, luego se va a presentar una carga y va a haber una relación, pues, de formación en el volumen de esa muestra. Entonces, si separamos ese espécimen que tiene sus fases y que al hacer la prueba tiene que estar en estado saturado, principalmente las arcillas, que son las que se realizan estas pruebas, pues va a haber esa diferencia, ¿no? Entre alturas para obtener una altura final. Entonces vamos a tener una relación de vacíos que es en función de esto. Tenemos una altura de vacíos que está compuesta por la altura total menos la altura de esos sólidos. Que la altura de los sólidos, pues esa ya está en relación al peso de lo seco, el área de la muestra, la densidad de sólidos y el peso específico del agua. Ahora, igual, ese comportamiento que tiene esa prueba, pues se le conoce por etapas. Normalmente, pues son tres Punto, etapas, y como les eso suele mencioné. La ser primera etapa es Patricia Molina. lesión inicial, la segunda una consolidación primaria y finalmente una consolidación secundaria. Por acá para Giselle Montes y Mía Marín. Estas ustedes las tuvieron que haber realizado para diferentes incrementos de carga de acuerdo a la prueba que realizaron en el laboratorio.
Y con esto, pues sacar la presión efectiva, pues que soporte ese suelo en función de la curva que supongo que ustedes han de tener ahí dentro de sus prácticas de laboratorio. Igual, si es necesario, pues nada más como les menciono, retomar un poquito esa parte para que vean cómo tendría que presentar este comportamiento. Este es el comportamiento que presenta las pruebas en laboratorio. Hay una cierta diferencia en cuanto a lo que se ven ya en campo y teóricamente. Pero bueno, este es el comportamiento que se deberá de presentar. Ahora, no sé, ustedes han conocido los términos de normalmente consolidado y preconsolidado. Estos normalmente se basan a materiales arcillosos, es decir, tienen dos definiciones, definiciones básicas de las arcillas con base en sus esfuerzos. Es decir, normalmente consolidada es la presión máxima a la que el suelo fue sometido en el pasado y la preconsolidada, que es la presión menor a la que el suelo fue sometido en el pasado. La presión efectiva máxima en el pasado se llama esfuerzo de preconsolidación. No sé si esta parte ustedes ya lo tuvieron o lo vieron en la parte de mecánica de suelos 2, estas terminologías. Igual si me pueden recordar, o bueno, mencionar si sí lo vieron o no. Sí, recuerdo que en una ocasión nos lo mencionó. Ok. ¿Por qué? Porque en función de esto se va a aplicar ciertas fórmulas. Si la arcilla está normalmente preconsolidada, se aplicará una fórmula. Si está preconsolidada, otra fórmula. En sí, la presión efectiva en el pasado no se determina explícitamente. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que esta parte de mecánica de suelo pues, está relacionada con procesos geológicos y en consecuencia debe ser inferida por resultados, como en este caso, estas pruebas de laboratorio, como son la consolidación. Ahora, en este sentido, ustedes el día de ayer anotaron unas fórmulas, ¿se acuerdan? Es decir, estas de asentamientos en función pues de elástico, asentamiento elástico. Ahora, hay fórmulas en función de la prueba de consolidación o por consolidación más que nada, pero que estas van relacionadas o correlacionadas con índices, dos índices en particular, el índice de compresión y el índice de expansión. Estos, pues, se van a ir correlacionando con las fórmulas que vamos a ver más adelante, pero se obtuvieron a partir de pruebas hechas justamente de laboratorio para diferentes tipos de suelo, etcétera, en las cuales, por ejemplo, para el índice de compresión, en este caso es Skepton de 1944, obtuvo dos fórmulas, una para arcillas inalteradas y otra para arcillas remoldeadas, en las cuales, como vemos, el factor que utiliza para determinar esas correlaciones es, en este caso, el C subíndice C, sería el límite líquido, es decir, a partir de la prueba del límite líquido, pues él obtiene ese coeficiente de compresión, bueno, esa correlación en la compresión. Eh, Ahora, también otros autores en este mismo sentido, correlacionando los parámetros de los suelos, como en este caso la densidad de sólidos, la relación de vacíos, obtuvieron estas otras fórmulas en el mismo sentido de tener justamente esa relación o el índice de compresión. Igual, por favor, anoten estos para que los tengan ahí presentes, o no sé si en algún momento ya los tuvieron anotados, pero supongo que por lo menos estos de Skepton sí los han de haber anotado, porque son para arcillas inalteradas, principalmente las inalteradas. Las remoldeadas pues casi no se utiliza, pero también existe esa formulita. Mientras que en el caso de el índice de expansión, pues también utilizan en este caso, pues algunos parámetros del suelo, como nuevamente el límite líquido y la densidad de sólidos, ¿no? Si vemos, existen en función de diferentes autores, pues existen diferentes fórmulas, pero todas van con el mismo fin de obtener justamente esos índices que posteriormente se van a utilizar para calcular los asentamientos por consolidación primaria y consolidación secundaria.
A ver si están anotando. Sí. Ok. Sí, a ver, en lo que anotan las fórmulas les paso lista. Abarca Reyes. Presente. Okay. Adame Gamiño. Adame Gamiño. Alvarado Cabrera. Alvarado Cabrera. Araujo Molina. Bautista García. Presente. Okay. Corona Mesa. Presente. Okay. Duarte Gámez. Duarte Gámez. Esquivel Cisneros. Presente. Esquivel Ruiz. Esquivel Ruiz. García Blas. Presente. Okay. García Gallegos. Presente. García Sánchez. Presente. Okay. Gómez Cruz. Presente. Okay. Gómez Valdovinos. Presente. Okay. Gutiérrez Noyola. Presente. Hernández Chávez. Hernández Chávez. Hernández García. Presente. Jaime Socampo. Jaime Socampo. Juárez Ibáñez. Juárez Ibáñez. Lobato Gatica. A ver, me llegó un mensaje. Ok. Néstor. Alvarado Cabrera. Ok. Ok, ya le puse, ya le chequé aquí. Ok, gracias. Bueno, ¿con quién estábamos? López González. Presente, disculpe, ingeniero, el día de ayer tuve problemas con el internet y ya no alcancé a contestar. Ok, está checo aquí. Gracias. López Pérez. Ok, ya vi tu mensaje. Pintado Ramírez. Presente. Okay. Luquín Salgado. Luquín Salgado. Maldonado Prado. Maldonado Prado. Martínez Arévalo. Presente. Okay. Matías Jiménez. Matías Jiménez. Montes Campos.
Montes Campos, Muñoz Salgado, Padilla González, Palomares Arriola, Presente. okay. Plata Arriola, Punzo García, Quintero Zamudio, Ramírez Damián, Presente. ok. Rodríguez Martínez Rafael, Presente. Rodríguez Martínez Raúl, Presente. ok. Salgado Gutiérrez, Presente. Cerdán Guzmán, Silva Mesa, Valencia Soto, ok, ya vi tu mensaje. Vargas Martínez, Presente. ok. Vargas Cerrato, Presente. ok. Vázquez Agustín, Presente. ok. Vega Suárez, Presente. bien. Ventura Otero, Villa Pérez, Presente. ok. Villegas Gaona, Presente. Viveros Godínez, Presente. Lobato Gatica, déjame poner la asistencia, espera. Ingeniero, ¿podría poner más asistencia? No estaba en el baño cuando me puso Ok, apellido. Esquivel Ruiz, ok. Ingeniero, a mí también, contesté presente, pero no me detectó el micrófono, no sé por qué. Espérenme. A ver, el primero que me dijo, ¿quién fue? Adame Gamiño. Adame Gamiño. Ok, ¿quién más? Luquín. Ok. Ok, ¿quién más? Bueno. ¿Listo? ¿Ya terminaron? ¿Sí terminaron de anotar? Sí. Ok. Bueno. Entonces, en este sentido, para los asentamientos por consolidación primaria, que se le conoce o se da a lo largo del tiempo y ocurre en suelos principalmente arcillosos, saturados, cuando son sometidos a una carga creciente causada por la consolidación de una cimentación. Entonces, en base a las ecuaciones de la consolidación unidimensional de la mecánica de suelos, se emplean las siguientes expresiones para calcular el asentamiento, es decir, para arcillas normalmente consolidadas, como ya les había mencionado, esa terminología, pues se utilizará esta fórmula, ¿no? Donde el C subíndice C, pues es el índice de compresión, el C subíndice S es el índice de expansión, la E, pues es la relación de E0, es la relación de vacíos, y esta parte que vemos aquí, que es la presión de preconsolidación, a veces se presenta de esta manera, o es la simbología, pues, de esta manera, y ahorita vamos a ver cómo en algunas otras literaturas, la misma fórmula, pero de esta otra manera, utilizando un sigma. Pero si vemos es lo mismo. Ok, por si llegaran a revisar alguna de las referencias bibliográficas, nada más para que tengan en cuenta esa consideración. Y bueno, también se tiene esta otra fórmula donde tenemos para arcillas preconsolidadas con ese esfuerzo, esa presión efectiva más el incremento de la presión de la presión sobre la arcilla en ese estrato sea mayor que lo que es la presión de preconsolidación, que esos términos, pues como les menciono, ya deben de conocer dentro de esa prueba de consolidación o la parte mecánica de suelos. Y para arcillas preconsolidadas, pero tomando en consideración que la presión de preconsolidación es menor que la presión de la presión de preconsolidación, perdón, sea mayor a su vez esta de la presión efectiva,
es decir, la suma entre la presión efectiva más el incremento de presión efectiva, tiene que ser mayor que estas dos condiciones para poder utilizar esta fórmula, si no se utilizaría esta otra. ¿Por qué? Porque para las dos son arcillas preconsolidadas y solamente esta fórmula va a ser para arcillas normalmente consolidadas, ¿ok? Y luego, además, ese incremento de promedio, que es este que tenemos aquí, se debe calcular como un sexto del incremento de la presión en la parte superior, más 4 veces el incremento de la parte media, más el incremento en la parte inferior, ¿sí? Es decir, esta formulita se va a utilizar, por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí, solamente para la arcilla o el estrato de arcilla, donde vamos a querer calcular ese asentamiento, pues se determinará justamente ese incremento de la presión en esas, tanto la parte superior, la parte media y la parte inferior, para poder utilizar esta formulita que vemos aquí. Ahora, no sé, estas fórmulas las tienen, bueno, no sé si con esta misma simbología o a lo mejor se las proporcionaron de esta otra manera, pero como les menciono, es exactamente lo mismo. Si las tienen ustedes o no se las proporcionaron, me pueden mencionar acerca de esa parte. No las tenemos. No, ninguno. Bueno, entonces igual anoten estas, que están un poco más sencillas, pero si ven, comparamos estas dos, es exactamente lo mismo, ¿ok? Les doy unos minutos para que los anoten.
Por mi parte ya. Ok, a ver los demás. ¿Alguno está anotando? Listo. Ok. Bueno, entonces, en función a eso, como les mencioné, estas son las mismas fórmulas. Simplemente las puse ahí para que vean que es exactamente lo mismo, nada más que cambiando la simbología por esta otra. Ok, ahora, después de este proceso o de terminar justamente este asentamiento por consolidación primario, o también a veces en la literatura nada más les va a salir por consolidación, se calcula el asentamiento, pero ahora por consolidación secundaria o secundario. Es decir, que al final de la consolidación primaria, después de la disipación total del exceso de presión del poro de agua, se observa algún asentamiento debido al ajuste plástico de la estructura del suelo, denominados usualmente flujo plástico. Esta etapa de consolidación se llama consolidación secundaria. Durante la consolidación secundaria, la gráfica de la deformación en función del logaritmo de tiempo es prácticamente lineal, que es lo que vimos en esta parte, ¿sí? Entonces, la variación del índice de vacíos E en el tiempo para un incremento de carga dado será similar a la mostrada en esa figura. El asentamiento por consolidación secundaria es más importante que la consolidación primaria en suelos inorgánicos y orgánicos altamente compresibles. Eso es nada más como referencia. En arcillas inorgánicas sobreconsolidadas, el índice de compresión secundaria es muy pequeño y tiene menos importancia práctica. Ahora, para calcular justamente ese asentamiento por consolidación secundaria, se determina justamente la magnitud del asentamiento por consolidación utilizando esta fórmula, donde pues tenemos justamente lo que es el índice de compresión secundario en función de H, que H va a ser el espesor de la capa de arcilla, sobre el tiempo, en este caso el tiempo 1 y tiempo 2. Pero para calcular este factor, pues vamos a utilizar justamente el índice de compresión secundaria, el índice de vacíos o el índice de vacíos en el extremo de la consolidación primaria y por 1 sobre 1, ¿no? Es decir, anoten nada más estas dos formulitas, bueno, estas fórmulas para que las tengan y puedan aplicarlas previo a haber determinado justamente la consolidación primaria, por favor.
¿Listo? Listo. Ok, a ver los demás. ¿Cómo van? Listo. Muy bien. Listo. Ok, a ver, espérenme. Ok, a ver, ahora en función de esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. De acuerdo a este ejercicio, tenemos una cimentación de 1 metro por 2 metros en planta, como se muestra en la figura, y en función a esta hay que estimar el asentamiento por consolidación de la cimentación, es decir, el asentamiento por consolidación primaria. Si vemos aquí, pues nos da justamente el espesor, el DF de 1 metro, a posterior a este, pues está a 1.5 metros el nivel freático, y que ya en total es el arena saturada, bueno, se encontrará una arena saturada. Todo este espesor que vemos aquí, es decir, de 3 metros son arena, pero una es arena seca y otra arena saturada, con diferente peso específico. Y por debajo de esta arena se encuentra una arcilla normalmente consolidada, que pues como el nivel freático está por encima, pues está saturado, que tiene un espesor de 2.5 metros. De acuerdo a sus características, se conoce que esta arcilla es normalmente consolidada, con un peso específico de 6 kilonewtons sobre metro cúbico, un ES de 6.000 kilonewtons metro cuadrado, y en función a esos parámetros que vemos aquí, igual cuando lo estén dibujando o anotando, esta E0 o relación de vacíos A no es A, sino es un 0, es relación de vacíos inicial o 0, pues que va a ser igual a 0.08. El índice de expansión y de contracción, pues aquí los tenemos, 0.32, 0.9. Y en función a esto, pues habrá que calcular ese asentamiento por consolidación primario. Entonces tenemos, como les menciono, tenemos módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson de 0.5. Entonces, en función de esto, habrá que hacer calcular ese asentamiento, ¿ok? Anótenlo y ahorita iniciamos a resolver el ejercicio.
¿Listo? Listo. Ok, Marcos, ¿hablo de más? Listo. Ok, a ver, bueno, en función a esto, vamos a calcular esa parte del asentamiento por consolidación primaria. De acuerdo a esto, pues estaríamos utilizando para calcular ese asentamiento esta formulita que ya la anotaron, donde pues tenemos que determinar esta parte del perdón, de la presión efectiva promedio, multiplicando pues del 2.5 por el peso específico más 0.5 por el peso específico menos el peso específico del agua más 1.25 por 16 menos el peso específico del agua. Este 1.5 es justamente de la mitad de la arcilla, como es en este caso es una arcilla normalmente consolidada, esta expresión se va a considerar solamente a la mitad del estrato de acuerdo a lo que nos menciona la teoría, por ende se multiplica solamente por 1.5 por ese peso específico menos el del agua, ¿ok? Al hacer la operación igual corroboren, pero les tendría que dar un valor de 52.84 kilonewtons metro cuadrado. A ver, revísenla y me dicen si hay algún detalle, si no para corregir. Y bueno, en función a eso, ahorita que me verifiquen si es ese valor, luego se va a determinar justamente la parte del incremento promedio de la presión de sobrecarga de ese estrato, que como ya les mencioné, se utilizaría esta formulita, donde es un sexto de ese incremento en la parte superior, más 4 veces en la parte media, más la parte inferior. Entonces, para poder hacer eso, se hace una tablita de acuerdo a esta, donde para la parte superior se va a considerar T2, porque ¿están calculando esta parte? Sí. Ok. A ver, primero corroboren eso y ahorita seguimos, ¿no? Sí da 52.84. Ok, muy bien. Bueno, entonces en función a esto, como les mencionaba, a determinar justamente ese incremento promedio, pues vamos a determinar en la parte a 2 metros. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la parte inferior de la cimentación, es decir, 1.5 más 0.5 sería 2 metros. Y luego en la parte media, es decir, a 2.5 entre 2, es decir, ya los 2 más 2.5 entre 2 les tendría que dar 3.25. Y luego ya hasta la parte inferior, es decir, 2 más 2.5 igual a 4.5 metros. ¿Correcto? Y luego, estos parámetros M y N1 van a ir en función a justamente esa parte que les había mencionado de este índice IC para, en este caso, para una cimentación rectangular. Esos parámetros, pues si vemos, para M va a ser L sobre B, que es decir, 2 sobre 1, les va a dar 2 para todos.
y en este caso va a ser la profundidad sobre B entre 2, es decir, se tendría que hacer esta relación para obtener el n, y en función de estos, ahora sí, entrará la tabla que creo que les había preguntado, bueno, creo que sí les mencioné el día de ayer, que va en función de las tablas o gráficas que ustedes ya tuvieron que haber visto en mecánica de suelos 2. Pero, por ejemplo, en este caso, por una cimentación rectangular, tendríamos esta relación, esta variación, o las variaciones de IC con relación a M1 y N1. Que en este caso, por ejemplo, si vemos el primer ejemplo donde M, de acuerdo a esta formulita, que es L sobre B, nos va a dar igual a 2, y N1 va a ser igual a 4, pues si entremos a la gráfica, vemos, en el primer caso era 2 en M, entonces en M eso va a ser 2, y en N1 va a ser 4, entonces 1, 2 y 4 nos da de 0.190, ¿sí ven aquí? Sí. ¿Se van siguiendo? Ok, entonces en función a esto, pues nos va a dar 0.190. Ahora. ¿Inge podría volver a repetir esa parte, por favor? Ok, les hacía referencia en cuanto a las tablas o gráficas que correlacionan justamente el incremento o la presión a la que se ven sometidos, es decir, lo que vimos el día de ayer. Si me voy a regresar un poco hasta la parte de arriba, que les hacía en relación a ese incremento del esfuerzo vertical, que va a ir en función al tipo de, bueno, si se da en una cimentación cuadrada, si se da en una cimentación rectangular. Hay tablas en ese sentido, en la referencia bibliográfica, incluso en las que yo les pasé, igual ahí la checan. Estas son de referencia, pero puede ser de manera gráfica, en las cuales pues les van a decir cómo obtener justamente ese M o esa N1, y en función a la tabla pues van a determinarlo, ¿no? Ahora, si nos vamos en este ejercicio, que es una cimentación rectangular, existe esta tabla de referencia en la cual para determinar el IC tenemos M1 y N1, y si de acuerdo a esto el M1 se obtiene de dividir lo que es L sobre B, entonces L sobre B va a ser igual a 2 en todos los casos, y N1 va a ser la profundidad entre B, que en este caso para la B va a ser de 1, sobre 2, el valor que les dé lo van a poner aquí, en este caso va a ser 4, 6.5 y 9. Igual lo pueden revisar o calcular ya más a detalle, y igual si hay alguna corrección la realizan, y en función a eso pues obtienen el M1 y N1. Ahora, esos parámetros entran a la tabla y determinan, por ejemplo, en este caso, para el primer caso era de 2, y el M1 es 2, y el N1 o el NI va a ser de 4, entonces nos daría un valor de 0.190. Entonces ese valor lo colocamos aquí, 0.190. Ahora, para calcular ese incremento del esfuerzo efectivo, pues van a multiplicar, tal como aparece aquí, este incremento por ese valor que obtuvieron de la tabla, que en este caso era 0.190, por ese incremento que si vemos aquí en la figura, les dice aquí el incremento del esfuerzo neto es de 150, entonces multiplican 150 por ese valor y les tendría que dar 28.5, a ver, verifiquen. Sí, está bien. Ok, entonces sería 28.5, ok, entonces está correcto. Así para cada uno de estos, en estos casos, es decir, la parte, para obtener este incremento en la parte superior, la parte media y la parte inferior. Y luego, ya que tienen estos valores, ahora sí sustituirlos en la ecuación. A ver, igual anoten esos resultados y ya con tiempo los verifican para ver si está bien y si no hacen una corrección. Pero ¿sí me entendieron cómo se debe de obtener? ¿O hay alguna pregunta? A mí nada más el Z no me quedó muy claro. ¿Esta parte? Sí, la columna del Z. Z. Ah, la Z es porque va a ser solamente en el estrato de arcilla, como ya hemos mencionado, y como les menciona la fórmula, esta fórmula donde dice que en ese estrato se va a calcular ese esfuerzo en la parte superior, la parte media y la parte inferior. Es decir, todo esto es para la parte superior, más 4 veces el incremento en la parte media, más el incremento en la parte inferior.
Por eso se deben calcular esas zetas. Esta zeta que vemos aquí es la superior. ¿Por qué? Son 2 metros, porque es 1.5 desde la base, pues en la parte inferior de esta cimentación, hasta el nivel freático es 1.5 y hasta donde empieza la arena, pues sería otro 0.5, serían 2 metros, ¿no? Ahora, para la parte media, pues sería esos 2 metros más 2.5 entre 2, y ya te va a dar este valor de 3.25. Y para la parte inferior, pues va a ser los 2 metros más 2.5, 4.5. Ok, gracias. Ok. Y estos de aquí, pues se basan en función al tipo de cimentación, que en este caso es una rectangular, y en función de esos, pues tenemos esta tabla para poder determinar este IC, que se va a multiplicar a su vez por el incremento, pues el incremento neto, que en este caso el incremento del esfuerzo neto va a ser 50 kilonewton sobre metro cuadrado, se multiplica y ya se obtiene este esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Y ya luego que tengamos estos, ahora sí, se van a sustituir en la ecuación. ¿Ya notaron esto? ¿O me espero un poquito ahí? Igual ahorita nada más anótenlos y ya los van verificando. Profesor, para calcular el esfuerzo total, ¿por qué utilizó 1.25? ¿Por qué puso nada más a la mitad, pues, del estrato de donde está la arcilla normalmente consolidada, perdón? Ah, es que ese es porque como no ha sufrido ningún asentamiento, pues, un esfuerzo, en la teoría nos indica que hay que calcularlo siempre al centro del espesor, es decir, al centro de H. Pero eso es en función a que es una arcilla, en este caso, o normalmente es pues porque es normalmente consolidada, es decir, no ha sufrido asentamientos, más que de la parte geológica a lo largo del tiempo, y de acuerdo a eso, pues siempre nos indican que es a la mitad, pero eso es porque así se ha hecho siempre, o sea, siempre a la mitad de ese estrato. Igual si está en la parte de la bibliografía, igual bueno, en el libro está, pero ya no lo metí porque es agregar más y ya no alcanzamos a verlo, pero siempre nada más anoten que siempre es a la mitad del estrato de arcilla o de H. H va a ser siempre ese estrato de arcilla. Está bien, gracias. Okay. Bueno, ya de esta parte les quedó claro. Sí. Sí. Y aquí ya anotaron esos 3 datos. De mi parte estoy anotando, Inge. ¿Estás anotando? Sí. Ok, Marcelo, perdón. Bueno, entonces, simplemente, en lo que termina su compañero, simplemente ahora, para determinar justamente este valor, vamos a sustituir estos valores en esta fórmula y calcular ese incremento, ¿sí? A ver, igual si quieren irlo haciendo para que me den el resultado y ahorita ya se los pongo ahí. Yo obtuve un valor de 8. 8. A ver, ¿te vemos? Ay, me hizo falta multiplicar. Yo de 14.35. ¿Cuánto? 14.37. A ver, los demás, calcúlenlo. Sí, da eso. Ok, a ver, les da 14.375, ¿verdad? Lo redondeamos a 370, 14.78. Bueno, lo pueden dejar así, está bien. Yo lo dejé aquí. ¿Ya terminaste, Marcelo? ¿Quién era el que estaba anotando? ¿Marcelo? Listo, Inge. Sí, okay. Listo. Entonces, simplemente como les menciono, ya lo redondeé, pues 14.38, pero lo pueden dejar así con ese valor. Ya con estos, ahora sí podemos sustituir en la ecuación que ya habíamos determinado esta parte. De acuerdo a esto, pues ya tenemos el CS,
el H, como les mencioné, pues es el espesor del estrato de arcilla, y es 0, pues aquí ya también está dentro de sus fórmulas, lo que les decía que dice aquí EA es igual a E0, nada más que aquí me está un error, pero es 0.8 y ya nada más sustituyen en esos resultados en esa ecuación y les debería de dar de 0.0465 metros. Pero pues de preferencia habrá que dejarlo en milímetros, que correspondería a 46.5 milímetros. Igual anótenlo y ya si hay alguna duda me preguntan o algún comentario acerca de esto. Ok, a ver, dudas o preguntas, porque creo que ya es la hora, ¿verdad? Sí, ya son las 5. Ok, bueno, de acuerdo a esto, pues simplemente sería ahora también calcular la consolidación secundaria para esta parte. Igual no sé, les dejaré un ejercicio de tarea, pero nada más para que lo analicen. Y si hay alguna duda me preguntan, pero esa la tendrían que analizar, se las voy a colocar ahí en el Classroom para que lo tengan, de tomo ya tienen la fórmula. Y simplemente es ir siguiendo esos pasos en función a lo que ya notaron, ¿no? Si vieron la otra fórmula, lo que va a diferir un poco es en cuanto al tiempo y esa relación principal o relación de vacíos que va a sufrir. Donde pues van a tener una relación inicial, luego en función a este resultado, pues un incremento en la relación de vacíos primaria y sustituir. Pero igual si de esta parte de la asentamiento por consolidación primaria tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí nos fuimos un poco rápido, pero pues por cuestión del tiempo, ¿no? ¿Algún ejercicio como este vendría en el examen? Algo similar a esto. Muy bien. A ver, de la parte que vimos de la parte teórica para consolidación secundaria, ¿alguna duda, alguna pregunta? Inge, ¿sí podría poner la diapositiva para tomar captura, por favor, de esa fórmula, por favor? Ah, ok. ¿Esta? Esta es la que están sustituyendo, ¿eh? La de por consolidación secundaria, por favor. Ah, ok. Aquí si vemos lo único que vamos a estar variando, pues es de acuerdo a consolidación primaria, esa relación o índice de vacíos. En función a esto de esta primera prueba, pues se va a Gracias, la Inge. otra. Es decir, se tendría que determinar esta parte, la inicial menos el incremento del índice de vacíos por la consolidación primaria para determinar pues justamente ese índice de vacíos E. Que es lo único que va a diferir aquí para poder determinar pues justamente esta parte. Y aquí lo único pues diferente pues va a ser ahora en función a cuánto tiempo. Por eso les voy a colocar ahí un ejercicio y ya lo tratan de ahí de resolver esa parte. ¿Sí? Ok, está bien. Inge, una duda. Aquí también CA sería C0. ¿Dónde? Ah, en EA. CA, donde tiene su índice. CA. ¿Este?
¿O en cuál? Sí, en esta parte. Ah, no, ese es otro, es diferente. Este es para el índice de conversión secundaria, ¿sí? Esta parte. Ok. El EA es la relación de vacíos inicial o cero, pues digamos, cuando no tiene relación existe esa relación de vacíos nada más inicial. Pero después de un cierto proceso, como ya hemos visto aquí, pues tenemos ese inicial y se va a presentar un incremento de acuerdo al esfuerzo que va a presentar por la cimentación, pues se va a deformar y vamos a determinar justamente ese IP, un índice de vacíos en el extremo de la consolidación primaria, como vemos aquí. Okay, entonces, si no hay dudas, pues ya sería todo. Y ya igual si tienen algún comentario, alguna duda, pues me la hacen saber por correo. Muy bien, gracias. Ok, a ver, Jonathan, ¿alguna pregunta? Profesor, sí, tengo una pregunta personal, ¿se la puedo hacer ya al final de la clase? Sí, está bien. Gracias. Ok, entonces, si no hay comentarios o dudas, pues que tengan bonita tarde y buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, igualmente. Ok, hasta luego. Gracias, igualmente, nos vemos.